días a todos y todas. Me da mucho gusto verlos, por lo menos de manera virtual. Agradezco, como en cada ocasión, al Instituto de Investigaciones en Bioética y a su directora, la doctora Marta Marcela Rodríguez, por esta invitación y pues yo creo que sobre todo por este espacio para dejar a lo mejor un momento, si me permiten utilizar el término, dejar un momento los soliloquios, ¿no? Y propiciar este momento de diálogo, que precisamente es el objetivo de este tipo de eventos, sobre temas que nos interpelan cada vez, no solo como bioeticistas, sino también, pues, efectivamente como personas y como cohabitantes en este mundo. Entonces, yo les voy a pedir por esta ocasión, decidí no proyectar una presentación. Yo sé que para algunos puede ser más útil el apoyo visual. En esta ocasión, por fines Oye, de lo que quiero tratar, me produce a veces como más cercanía el poder hablar de algo que escribí específicamente para esta ocasión. Entramando estos conceptos de ética del cuidado, de solidaridad y de empatía. Entramando o entrampando quizá, como lo podemos a lo mejor ver un poquito más adelante. Esto, por supuesto, pues en el contexto de esta construcción de una nueva normalidad o bien la deconstrucción de la que podríamos hablar de lo que sea que entendamos por normalidad, ¿no? Que también esto habría que cuestionar. Es evidente, ¿no? Y creo que a todos nos queda claro este mensaje y la intención de reflexionar con este título, conversar sobre los cambios que se nos impuso con esta pandemia en todos los aspectos de la vida cotidiana, en las prácticas, en la forma de relacionarnos, en la forma de trabajar, de estudiar y de vivir en general la vida cotidiana. Sin embargo, yo lo que les quiero proponer acá es que no estoy segura de que continuar con un discurso de normalidad, aunque sea entrecomillado y en cursivas, sea lo más oportuno, por lo menos en este momento. Hablar de norma, de acuerdo a la Real Academia Española, es hablar de una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Hablar de una nueva normalidad, que también ya está estipulado por la Real Academia Española, tiene que ver con una situación en que la forma de vida normal o habitual se modifica debido a una crisis o a razones excepcionales, por ejemplo, una pandemia. Con esto, podríamos decir que la nueva normalidad, en cierto sentido, ya se encuentra normada y legitimada, en tanto ya fue atravesada por un consenso, es decir, un conjunto de personas calificadas para ello, y el concepto difundido como oficial, carácter que le otorga el respaldo de esta academia. Tal vez, solo tal vez como una propuesta, sea el momento que dejemos de pensar en la norma, si aludimos a la uniformidad, al consenso, que dicho sea de paso, no necesariamente implica la multiplicidad de todas las voces. También si evocamos aquella campana de Gauss, que por lo menos en las ciencias de la salud la tenemos muy presente, que tantas veces retrata estas polarizaciones entre las mayorías y minorías, entre enfermos y sanos, etc. Tal vez también por un momento sea oportuno dar paso a la desesperanza creativa, ¿no? Y este término lo tomo de un concepto de una modalidad terapéutica creada por Stephen Hayes, y esto implica, en el contexto clínico, por supuesto, que el paciente llegue a darse cuenta que el camino que ha seguido y los métodos que ha empleado para controlar y hacer frente a los problemas y a los síntomas no han funcionado, ¿no? Es ese darse cuenta. E incluso en este afán de controlar eh, y de esta manera afrontar los problemas, generan paradójicamente más problemas. Palabras de Aranguren, reconocer la falsa, que es mi añadidura, creencia de que podemos con todo, que el ser humano tiene alas y tiene la capacidad y potestad. Entonces, bueno, pues no son pocos los autores, como ustedes ya bien saben, que han calificado la sociedad en la que vivimos, e individualistas, por supuesto, también las personas que lo formamos. Con poco o nulo interés por quienes tenemos al lado, donde los valores se encuentran orientados a las posesiones, a la lógica económica y de consumo, y a un ideal de éxito fundamentado en los bienes materiales. En esta parte quisiera hacer mención del documental, que no sé si han tenido oportunidad de verlo, no es nuevo, salió en el 2015, La teoría sueca del amor.
donde se retrata de manera excepcional el estilo de vida, las costumbres y la manera de relacionarse en este país, haciendo un close-up de la importancia otorgada a la autonomía, la libertad y la autosuficiencia. Se muestra al observador cómo incluso las relaciones son innecesarias e indeseables. Por ejemplo, cuando se habla de las relaciones de pareja y de la posibilidad de formación de una familia, dejando en claro que si una mujer desea tener un hijo, no necesita una pareja, ni siquiera personal médico para realizar un proceso de inseminación artificial. Todo se realiza desde la comodidad de la casa y en solitario, de manera independiente por la mujer que quiera procrear. Las consecuencias de esta forma de vida no se hacen esperar. Las personas viven y mueren en soledad. Muchas no son notadas hasta que algo huele mal. O bien, se dan cuenta en los servicios de administración financiera que una persona no ha realizado movimientos bancarios, o bien, la otra acepción de esto que menciono es que el olor de la descomposición de un cuerpo delata la partida de alguien. Como datos complementarios, cabe mencionar que en este país se ha mantenido entre los primeros 10 sitios del ranking que se realiza sobre felicidad. Ocupa uno de los principales lugares y se menciona que las personas que habitan ahí son felices. Pero también habría que puntualizar que también se han encontrado cifras por encima del promedio en tasas de suicidio. Pues bien, ¿por qué hago mención de todo esto? Porque para hablar y contextualizar la ética del cuidado, la solidaridad y la empatía, es necesario observar y analizar las concepciones, las ideologías y los modelos imperantes. En una obra que es titulada Foro Debate hacia una sociedad cuidadora, libro blanco de Ciudades que Cuidan, que considero estimulante por el contenido y por la multitud de voces y perspectivas que lo componen, Victoria Camps, que es una de las principales personajes en esta obra y coordinadora, sostiene que cualquier teoría ética que incluya el cuidado entre sus valores imprescindibles ha de responder a dos cuestiones. La primera es si el cuidado es una necesidad derivada de la vulnerabilidad y contingencia humana, ¿por qué hemos perdido la capacidad de cuidar? Y la segunda es, puesto que la pérdida de la capacidad de cuidar es un hecho, ¿cómo hacer para que esa capacidad se convierta en un deber asumible por todos? Pienso que esta última pregunta ha sido la más compleja de resolver. Sin embargo, es fundamental dar cabida a contestarnos la primera. Camps concuerda con Aranguren cuando señala que ya McIntyre en 1999 había puesto sobre la mesa el desacierto de la modernidad al plantear que el ser humano alcanza su plenitud con la autonomía personal, puesto que a causa de este enaltecimiento, de esta autonomía, no se había reparado suficientemente en la vulnerabilidad humana, en que los seres humanos nacemos y morimos dependientes. Para esta autora, continuamos en este error, al perpetuar esta creencia que la autonomía es el máximo logro y que es algo que debemos de cuidar y preservar a toda costa. De esta manera, este lente individualista impide situarnos y comprendernos como seres relacionales. Aranguren va un poco más allá, afirmando que vivimos en una sociedad patriarcal y esta se encuentra en contra de la lógica del cuidado. Y este tipo de estructura social es funcional al capitalismo, al progreso ilimitado, donde existe un apetito voraz por comerse al otro y donde prevalecen el tipo de relación de dominación y sometimiento. A este respecto también podemos encontrar una contraposición de algo que ha elaborado, bueno, que elaboró, que ya murió, Humberto Maturana y la doctora Dávila, en este momento no recuerdo el nombre, acerca de un término que construyeron hace tiempo en relación a la patrística, ¿no? que lo refieren como este intento por salir de esta lógica, es decir, ni patriarcal ni matriarcal, ¿no? Sino intentar hacer otra cosa en donde se dé un tipo de relaciones, una forma de relacionarnos. Ahora lo podríamos decir como más horizontal, más participativo, y sin esta lógica de que alguien tiene que ser dominado o alguien tiene que dominar. Obviamente, lo importante de todo esto, pues es que no obedece simplemente a una concepción filosófica, ¿no? Sino que sabemos que hay cuestiones estructurales
de por medio, la lógica económica y una serie de cuestiones que están detrás de eso y que no permiten a veces hacer un cambio de impacto solo con desear. Entonces, bueno, pues teniendo algunas aproximaciones definitorias a estos conceptos de los que me pidieron hablar, teniendo esto de fondo, pues solo tomaré un momento para hacer mención de algunas definiciones y descripciones que se han dado de la ética del cuidado, de la solidaridad y la empatía. La ética del cuidado, bueno, pues se ha hablado mucho al respecto, muchos autores lo han hecho, autores y autoras. De acuerdo a Ramos Pozón, pues es un modelo teórico y práctico en el que se sustenta esta teoría, se encuentra basado en el análisis de situaciones afectivas y en las relaciones interpersonales, fundamentando un sistema moral en las virtudes, no en los principios, señala. El objetivo de cuidar es individual, en esta relación de cuidado, y se concreta a las circunstancias concretas del caso, considerando las emociones generadas en el propio caso, dada la situación particular y la relación establecida entre las partes. Esta ética del cuidado generalmente ha sido asociada a Carol Gilligan, recordándose una de sus contribuciones en la comprensión del actuar ético diferenciado entre niños y niñas, a propósito del desarrollo de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Ella defendió que no se podría concluir que las mujeres, las niñas, fueran menos maduras o su ética en la toma de decisiones fuera inferior a los niños, como en algún momento concluyó Kohlberg, ¿no? Sino que, bueno, pues las mujeres más bien acceden a la ética desde situaciones cercanas que hay que resolver, no tanto desde la abstracción de la ley moral o la correcta aplicación de la norma, argumentando que el planteamiento femenino puede ser menos racional porque también es emocional. Esto, nos dice Camps, en su momento fue rechazado por feministas radicales, por una lectura en donde se asociaba la disposición al cuidado ligada a la mujer y seguramente también esto que pareciera en frecuentes ocasiones ser un insulto o disminuir la validez de un acto o un argumento, la incorporación de las emociones. Eso que pretendemos negar cuando realmente siempre están presentes y acompañan nuestros actos y decisiones de una u otra manera. No ahondaré más en este tema, pero tal vez sea necesario ir adelantando que la propuesta de reformulación a esta ética del cuidado ha llevado a pensarla, por supuesto, más allá de un escenario clínico, con las sutilezas que también se han considerado en este campo. Para Camps, en el 2021, en esta obra que les mencioné hace un rato, desde aquella interpretación de lo plasmado por Gilligan, se trataba ya en ese entonces, y se sigue tratando, de visibilizar el cuidado como un valor fundamental, revestirlo como un deber moral básico, sustentado en la vulnerabilidad ontológica y del cual no se encuentra eximido ningún género. Es un término que incluso no tendría por qué tener un género. En la obra que les hablaba tiempo atrás, de este compendio de artículos y propuestas hacia una sociedad cuidadora, podemos dar cuenta de este redimensionamiento necesario a través de diferentes voces. Hombres, mujeres, profesionistas de la salud o de otras disciplinas que realizan interpretaciones y propuestas que dan luz a esta implicación y responden a esta demanda de construir otra forma de estar en el mundo. Que esto precisamente también es el subtítulo de otra obra de Victoria Camps, que fue publicado el año pasado y que tiene también como tema estos asuntos de la pandemia. Sobre el concepto de empatía, también se ha dicho mucho y generalmente se termina en un lugar común, aludiendo a que este concepto pues se refiere a la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Para Camps es la palabra moderna que sustituye a la compasión. Significa acompañar en el sentimiento, mostrarse partícipe de la pena del otro. Pareciera, de acuerdo a cómo lo leemos y de acuerdo a cómo lo mencionamos y lo escuchamos, que es un término tan sencillo, sobre todo por la ocurrencia, por la recurrencia de su uso y el deber también que se nos impone desde afuera. Es decir, debemos ser empáticos. Es algo que es frecuente que se nos inculque incluso en las instituciones en las que nos encontramos laborando.
Incluso, bueno, pues Camps, en este libro que les mencionaba hace un rato, señala que es una virtud imprescindible en el buen funcionamiento de los cuidados liderados por la administración pública. Sin embargo, para el entendimiento, sobre todo de cómo promover empatía o cómo gestionarla, tal vez sea propio recordar una de las llamadas capacidades centrales propuestas por Martha Nussbaum en el 2020, la afiliación. Este concepto implica poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de interacción social, ser capaces de imaginar la situación de otro u otra, ¿no? Con este concepto que también ya hemos hablado y escuchado mucho en relación a la imaginación moral. A esto yo agregaría que no solo el interés por otros seres humanos, sino también por el lugar geográfico y simbólico que se comparte, es decir, las comunidades, los estados, los países. En una entrevista que le realizaron a Humberto Maturana poco antes de morir, él mencionó: me acuerdo que cuando empecé a estudiar medicina en la década del 50, tuvimos una reunión todos los estudiantes de primer año de medicina para preguntarnos qué queríamos hacer en nuestra vida como médicos. Y lo interesante es que la respuesta general fue devolverle al país lo que me ha dado, porque me ha dado salud, educación y una serie de cosas que yo no tendría. Eso, dice él, es lo que en estos momentos nos falta, una convicción interna de que cada uno de nosotros, una convicción interna de cada uno de nosotros como personas y ciudadanos. Pareciera que en esta noción de ciudadanos del mundo, que es algo que ya desde hace tiempo hemos atribuido, ligada al progreso individual y en la virtualidad en la que vivimos, se ha perdido este sentido de pertenencia y de compromiso con el entorno y con los semejantes. Esto se liga también con el concepto de solidaridad. Para Lolas, este concepto, solidaridad, alude a la sensación de común destino que cohesiona a personas o grupos de personas. La reciprocidad, nos dice, es la forma biológica de solidaridad. Él propone que observemos y actuemos también, por supuesto, en las distintas dimensiones de la solidaridad, que no es un concepto unívoco y que tiene varias interpretaciones también y varias aplicaciones. Nos habla de una solidaridad horizontal que, bueno, pues puede ser o es entre pares o miembros de una determinada comunidad, una solidaridad vertical, que es la que se da entre el gobierno y los gobernados, y una solidaridad también con las generaciones futuras. Bajo esta visión muy reconocida y plasmada en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 2005. ¿Qué mundo les dejaremos a las generaciones venideras? Que esa es también otra pregunta que nos hace ruido ya desde hace algún tiempo. Entonces, a manera de conclusión, creo que a todos puede resultarnos claro hoy, ante una crisis propiciada por la desestabilización generalizada a consecuencia de esta pandemia de COVID-19, es el momento justo y necesario para realizar acciones en favor de la construcción de un mundo mejor, si lo decimos de manera amplia. No solo es un imperativo moral reconocer que las consecuencias que recogemos hoy, la mortalidad, la voracidad, la falta de empatía, el incremento de problemas de salud mental, por mencionar algunos, son problemas de lagunas, de faltas de atención, de descuido, en lo que todos hemos sido partícipes. También es un imperativo reconocer que todo lo que hemos hecho anteriormente, pues probablemente no ha funcionado del todo, y entender por qué esto ha sido así. Desde la filosofía moral, la ética, la psicología, la pedagogía, podemos dar cuenta de la preocupación que existe ya desde hace un tiempo sobre cómo mejorar nuestro vivir y convivir. Y es frecuente que se llegue a un lugar común, la educación. Incluso nosotros mismos, al hablar de bioética, de mejorar las prácticas, el trato a los pacientes y a nuestros semejantes. Sin embargo, pareciera que esto ya no es suficiente, porque es apenas nada en una lucha probablemente por desactivar un sistema que tenemos interiorizado. Un sistema que nos lleva en automático, que con su lógica y su ritmo no permite a veces siquiera dimensionar
la importancia del autocuidado, donde el cuerpo frecuentemente es solo un vehículo al que en ocasiones tratamos peor que un automóvil. No le damos el mantenimiento, no lo cuidamos. ¿Qué podemos promover desde la bioética antes de que una nueva normalidad nos alcance? Yo creo que sin duda una de las claves y que también nos ha costado, porque se requieren varias cosas, que también he estado trabajando en eso, es la participación social. Que eso me parece que es fundamental, pero una participación social y una participación comunitaria de a de veras, no desde una lógica solamente de seguir instrucciones, ¿no? Hay algunos autores que han promovido diversos modelos. Entonces, la idea sí es generar esta participación social en la construcción de la política pública, en el tener estas experiencias, por ejemplo, en salud mental también lo que estamos trabajando pues es la experiencia en primera persona, ¿no? Que es algo que ya se ha estado haciendo también en otros países, sobre todo en España, de que las personas que están viviendo una situación así, que tienen la experiencia de la enfermedad y de todas estas situaciones que les acontecen, pues también tengan cabida en la política pública y en los tratamientos que se pueden ir ofertando y en los apoyos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues resumiendo, yo diría que es esto, pero esto pues también se tiene que motivar desde las mismas comunidades, ¿no? Coincido en lo que mencionas.